por la presentación. Vamos a dar acá inicio y perfecto. Bueno, como comentaba Enrique, mi nombre es Leo Rivera, soy el director creativo de Expo Café Chile. Me titulé ahora este año de Magíster en Marketing con parte de la presentación que vamos a ver en esta charla. Vamos a hablar de mercado del café y la caracterización del consumidor de café en Chile. Particularmente me desempeño como director creativo de Expo Café y esto me ha permitido trabajar fuertemente con la Asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café y hemos desarrollado varios estudios desde el marketing para poder ir potenciando y segmentando nuestros clientes para poder ir cumpliendo la labor de ANAPAC, que es aumentar y promover el consumo de café en Chile. Para comenzar, vamos a ver un índice de presentación en donde tenemos primero Chile, un país de grandes oportunidades para el café, en donde revisamos características y cifras del país. Luego, una de las herramientas que desarrolló Expo Café en el año 2019, que fue el primer censo cafetero. Luego, en una tercera parte, vamos a ver características del consumidor de café en Chile, y es principalmente la tesis que desarrollamos junto a Sergio López durante este año. Y para finalizar, ¿cuáles son las marcas de café más conocidas por los consumidores en Chile? Y las conclusiones que esta información que levantamos tiene para la industria y para el mercado. Como hablábamos primero, Chile es un país de grandes oportunidades para el café. ¿Y por qué? Porque Chile es una sociedad hoy día más adulta y en crecimiento poblacional. El consumo de café se da principalmente entre los 25 y los 55 años de forma muy potente, y Chile está teniendo mayor cantidad de personas en este segmento. Además, el café se ha ido convirtiendo en un muy buen aliado de las largas jornadas en el teletrabajo, lo que ha aumentado el consumo de café en general. Principalmente, el país tiene una concentración demográfica en la zona metropolitana, quinta y cuarta región, y el café coincide con esas regiones, como vamos a ver en el censo cafetero. La mayor cantidad de cafeterías se dan en estos puntos neurálgicos de Chile. Además, es muy importante reconocer que el país tiene uno de los mayores poderes de compra de la región, y según el Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de Chile es uno de los más altos de Sudamérica y que va a ser el primero en llegar a $30.000 para el año 2026. Esto nos pone como un país que tiene un muy buen poder adquisitivo de este producto. Entonces vamos a hablar primero del café en el mundo. Y hoy día ocurre algo histórico, y es que la demanda por primera vez supera la producción. En el año 2021, la demanda total de consumo de café fue de 164 millones de sacos. Pero el consumo que se va a dar en el año 2022 va a alcanzar 167 millones de sacos. Por eso es muy importante para las marcas que trabajan en este mercado manejar sus campañas de marketing, porque el precio del café ha subido en un 40% en el último año solamente. Que es muy importante definir que el café en el mundo se concentra, como se ve en esta imagen, gran parte en el cinturón del café, en donde encontramos países sudamericanos como Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. También se suman los países de centro como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, todos con una muy rica cultura cafetera. Incluso hasta México podemos encontrar plantaciones de café. Pero también encontramos una oferta súper fuerte de cafés desde África, en donde países como Etiopía se presentan como una de las variedades de café más importantes del mundo. Chile no es un país productor, somos un país consumidor, y en el ranking de exportaciones de café estamos 141 de 178, porque claramente no es nuestro mercado. Pero sí estamos presentes de buena manera en el ranking de importaciones de café, en donde ocupamos el lugar 61 a nivel mundial. Como les comentaba, Chile no es un país productor, entonces nuestra cadena de valor del café en Chile comienza eh, en la tostaduría. Vamos a revisar la cadena de valor del café rápidamente para poder situar a Chile dentro de esta cadena. La cadena de café parte en el productor,
Este productor por lo general trabaja con cooperativas, como por ejemplo Juan Valdés de Colombia, que es ProColombia, que es una cooperativa de más de 125.000 familias caficultoras, o trabaja como productor directamente con un exportador. Esto es todo el proceso y la cadena de valor que sufre el café en el lugar de origen y por lo general se exporta de forma verde. Entonces, cuando llega a Chile de forma verde, comienza el proceso de tostado y es el principal lugar en donde el país le entrega valor agregado al producto y se produce un tostado nacional. Este tostado nacional es entregado a vendedores que claramente llegan finalmente a las góndolas de supermercados o a las cafeterías, grandes cafeterías o cafeterías de especialidad. Hoy día existe una tendencia a la polarización de los consumos, dada principalmente por la pandemia, y esto no solamente es en el mercado del café, sino en los mercados en general, e incluso en la política se dan un poco las polarizaciones, lo vimos hace poco en las elecciones presidenciales en nuestro país. Está existiendo una tendencia a que la oferta o se premiumiza y se vuelve premium sumándole mayor valor agregado para poder tener un precio diferencial alto, o la oferta se va como haciendo más básica, teniendo solo el producto más simple, sin tanta experiencia, y esto busca tener una oferta de menor valor. La oferta media en el mundo del café se ha ido perdiendo. Hoy día la practicidad y simpleza y rapidez del café instantáneo, también acompañado de un muy buen precio, es una de las grandes consumos que se producen en el país, pero también por otro lado, marcas como Starbucks, Marley, Juan Valdés, muestran claramente un consumo premium a valores bastante altos. Eh, Hoy día el escenario actual en Chile es, eh, para poder revisarlo, vamos a ver algunos códigos arancelarios, solo para entender cómo se separa el café en Chile y cómo se ve la industria. Principalmente se separa en café sin tostar y café tostado. Perfecto, café verde que entra al país o café que ya viene tostado al entrar. Dentro de esto tienen varias clasificaciones, pero nos vamos a quedar principalmente con esta separación de verde y tostado. Para poder ir viendo que, por ejemplo, desde el año 2015 a la fecha, había una tendencia creciente de café, que de hecho está marcada por un 2019 de un muy alto nivel de importación, siendo el pico histórico de 19.000 toneladas, lo que muestra que es un país, Chile, en gran crecimiento de consumo. Estos 19.000 toneladas muestran alrededor de 1 kilo per cápita. En el año 2020, debido a la pandemia, hubo una contracción, sobre todo en la importación del café verde, pero que ya para el año 2021, a la fecha, que este número que dice acá 15 millones, o sea, 15.000 toneladas, corresponde a los 10 primeros meses. Es decir, en una extrapolación simple, podríamos ver que Chile va a alcanzar este año 2021 alrededor de 17.000 toneladas de café, lo que nos permite claramente sentir que hay un retorno a la tendencia creciente de importación, pero también es importante ver el formato de importación. Y aquí es donde nos sorprende a muchos de los que trabajamos en el café que el año 2021 haya sido mucho más importante la importación del café en forma tostada, como un producto ya terminado, y no como café verde, en donde claramente se pierde un poco el valor agregado que le da la tostaduría nacional, pero también para el público se convierte en una oferta de menor valor que permite ampliar el pool de consumidores. En ese sentido, y tomando en cuenta que está entrando tantos cafés de distintos tipos, es necesario entender que la oportunidad se está debiendo a la diversidad de los formatos que está consumiendo el cliente final. El cliente final, en una etapa de calidad entre instantáneo y grano, parte primeramente con un instantáneo, un café que no tiene una calidad alta, que por lo general está hecho de robusta, que es un café de menor calidad, pero todos los indicios marcan y la tesis que desarrollamos muestra que hay un consumo mucho más marcado hacia el grano, pasando por las cápsulas y pasando por el molido.
El grano se está convirtiendo hoy día como en la vedette del café. La mayoría de las marcas buscan esto como un diferenciador de su oferta, pero como les voy a mostrar ahora, las cápsulas se están tomando ciertos canales de venta de forma muy marcada. Y lo vamos a ver acá, en donde cada uno de los tipos de café se ven por canal de venta, en donde podemos ver, por ejemplo, que el instantáneo baja en cafetería, sube el grano en el caso de las cafeterías, pero por ejemplo, en el caso de la casa, las cápsulas se empiezan a meter como una muy buena alternativa para el consumo en home. Y de esta misma forma se extiende hacia un consumo de trabajo o un consumo de estas estaciones que tienen los cowork. Las cápsulas empiezan a convertirse en una muy buena alternativa, siendo claramente el grano hoy día el, como les decía, la vedette del café. Es importante entender que como somos un país importador, tenemos de distintos lados del mundo el café, y particularmente tenemos 43 países que importaron en 2020, en donde Brasil importa el 70% del café que trabaja actualmente en nuestro país. De luego viene España, Colombia, Italia y Perú, pero entre ellos no logran sumar el 15%. O sea, nuestro principal eh, importador o exportador en este caso es Brasil. Les comento esto porque hoy día hay varios temas que están afectando a nuestro principal exportador. Brasil está sufriendo heladas históricas y acompañado del cambio climático, ellos entienden que van a tener una pérdida por heladas de alrededor de 20 millones de sacos. Brasil hoy día actualmente produce 60 millones de sacos. Es decir, que el principal productor mundial de café está perdiendo entre un 25 y un 30% de su producción, lo cual claramente está afectando el precio. Como les comentaba antes, desde un año a la fecha, ha subido el precio del café verde en un 40%, debido principalmente a esto y a los problemas logísticos que ha tenido Colombia, que es el segundo país productor. De esto mismo se desprende que uno de los orígenes preferidos en Chile es Colombia, y dado principalmente por marcas como Juan Valdez, que se han desarrollado muy bien en nuestro mercado, que hoy día cuenta con más de 30 tiendas y una fuerte presencia en los canales digitales, tanto e-commerce como redes sociales. Existen marcas y mucha oferta de distintos países, como podemos ver acá en Expreso, en donde se promueven fuertemente los cafés de Guatemala. Y aquí también tenemos el ejemplo de Starbucks y también con café de Guatemala. Entendiendo que este es el contexto del café en Chile y en el mundo, hoy día existen dos grandes entidades que trabajan en el mundo del café. Uno es ANAPAC, que es la Asociación Nacional de Profesionales y Amantes del Café, en donde yo me desarrollo como secretario general hace ya 2 años. ¿Qué es ANAPAC? Es la asociación nacional que busca, sin fines de lucro, eh, mejorar y aumentar el consumo de café en Chile, abarcando toda esta cadena de valor que veíamos desde productor hasta cafetería, pasando por importador, tostador, escuelas, baristas, y trayendo lo más importante de las fincas de los caficultores hasta los baristas y la taza final. Para esto ANAPAC creó junto a Comunicando Chile en el año 2018 Expo Café, uno de los eventos más importantes de café en este país, que busca principalmente convertirse en un lugar de encuentro para productores y amantes. Hoy día actualmente tiene una fecha programada para el 26 y 27 de marzo, en donde ya están confirmados bastantes marcas muy importantes del rubro, y que pueden encontrar toda la información, si les parece, en www.expocafechile.cl. Pero cumplo con contarles que vamos a tener 3 campeonatos nacionales. Chile actualmente presenta baristas en los mundiales. Somos un país que está presente en las competencias mundiales de baristas. Hace poco estuvimos en Milán, en donde obtuvimos el lugar 33 en barista, 28 en filtrado, y este año ya vamos a poder elegir por primera vez un campeón de latte art que complemente ya finalmente todos los
campeonatos más importantes del mundo. También es súper importante entender que ANAPAC, junto a Expo Café Chile, creó una marca desde cero, que validó en 3 años, incluso durante una pandemia, y fue en base a herramientas que nos entrega el marketing y que son súper importantes dentro del desarrollo de una marca, y es la elección del target. Para eso, nosotros fuimos a buscar con el censo cafetero y realizamos el primer catastro de cafeterías en Chile durante el año 2019, en donde, ¿qué pretendíamos? Definir solamente la cantidad total de cafeterías. El 25% del consumo de café en nuestro país se da en cafeterías, y es muy importante entender que 2.000 cafeterías eran, en el año 2019, el padrón, como decirlo de alguna forma, de las cafeterías censadas en nuestro país. Y como antes comentaba, la importancia de en cuál región está también era fundamental para nosotros para saber dónde expandirnos, hacia qué lugar poder ir trabajando, desde dónde poder tener mayor participación. Y este censo nos permitió entender que hoy día el 48% de las cafeterías se encuentran en la región metropolitana, y que las regiones más pobladas del país las siguen como la cuarta y la sexta región. De esta forma, y entendiendo que ya teníamos una gran parte de información de dónde estaban las cafeterías, de que teníamos un pool marcario bien interesante en los primeros 2 eventos, fue que a través de la oportunidad de desarrollar la tesis de magíster con uno de los profesores e investigadores más importantes del país, Sergio López, hicimos esta caracterización del consumidor de café en Chile, que se definió como un estudio exploratorio de hábitos de consumo y de compra que nos permite empezar a entender a este consumidor que tiene distintos formatos de consumo, que tiene distintos momentos de consumo, y es por eso que nos pusimos varias preguntas, y aquí es clave entender que la pregunta en un proceso de tesis es lo más importante y lo más necesario, o sea, es lo que hay que definir en una primera instancia y preguntarnos. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué buscamos saber de este consumidor? Y ahí es donde definimos, por ejemplo, saber el quién, el qué, el cuándo, el dónde, y cuáles eran sus comportamientos relacionados a ciertas actitudes o a ciertos hábitos. Y así fue como a más de 2.400 amantes del café pudimos realizarle una encuesta virtual en donde nos apoyó fuertemente ANAPAC y Expo Café para viralizar esta información. Logramos hoy día tener un perfil de consumidor, tener hábitos de consumo claros, hábitos de compra y sobre todo un pool marcario, un imaginario de marca mucho más aterrizado. Entonces, en hábitos de consumo, en hábitos de compra y finalmente en recordación de marca. El perfil de la muestra siempre tiene que estar definido por cosas muy puntuales como son el nivel educacional y los ingresos mensuales. Más allá, obviamente, de la edad, del sexo, estas preguntas nos pueden situar y nos hacen georreferenciar y a la vez también poder hacer una caracterización demográfica de lo que estamos trabajando, de la muestra que estamos trabajando. Y fue así como llegamos a cosas muy interesantes. El nivel educacional de los consumidores de café es bastante alto, y en proporción son el 70% de los consumidores de café tienen o estudios tanto técnicos o profesionales o ya de magíster, doctorado o posgrado. Y también nos sorprende, por ejemplo, que el 30% de los consumidores encuestados indicaron ganar sobre 1 millón de pesos, lo cual hoy día es un sueldo bastante alto en nuestro país. Por ende, nos dan claras luces de que el consumo de café en Chile es bastante aspiracional, busca un consumo premium, y ahí es donde estos datos son muy interesantes. De la misma forma, quisimos saber el perfil psicográfico del consumidor de café, y no fue tanto una sorpresa, pero sí marcó algo bien importante, que es que
el perfil psicográfico del consumidor en Chile es de un perfil hedonista. Un 44% de los amantes del café indicaron que la vida, que ellos se sentían identificados con la frase, la vida es para ser feliz, para atreverse a experimentar y a disfrutar. Es decir, eh, ellos están aquí para probar cosas y si lo llevamos al café puntualmente, para probar café, para atreverse a experimentar nuevos sabores, nuevos métodos de tueste, nuevos granos, nuevas marcas, y eso creemos que también es algo muy positivo para la industria porque abre oportunidades al ingreso de nuevos consumidores, o sea, de nuevos competidores constantemente. En relación a hábitos de consumo, era importante entender si el instantáneo, que hoy día es el consumo más importante en el país, sigue siendo la tendencia en preferencia. Y aquí hay que hacer una diferencia entre lo que ocurre en la vida real y en lo que la gente prefiere. La gente declara preferir el grano, pero en la vida real el consumo sigue siendo en instantáneo en un 70%. Entonces, muestra claramente la tendencia hacia un consumo más premium que tiene relación a la vez con personas de mayores ingresos, con personas de mayores estudios. Entonces, de acá nos fuimos a qué momento y en qué lugar se consume el café. Y, y descubrimos que el lugar de consumo principal es en casa. El 86% declara consumir en casa, aunque 4 de 10 consumidores declaran tomarlo en todos los lugares. Esto es súper importante para ver dónde hacemos la publicidad, dónde las marcas deberían estar vendiendo, dónde deberían estar incitando a la gente a tomar café. Y por esto preguntamos, ¿cuál es el momento preferido del día? Y aquí claramente la mañana, con un 95% de las preferencias, es el momento preferido del café, aunque un 42% declara beberlo todo el día. Por otro lado, la frecuencia diaria y semanal, que es algo que nos sirve mucho para poder ir midiendo el consumo per cápita del país, marca un perfil alto en consumo. Esto quiere decir que tomamos alrededor de 2.8 tazas al día y tomamos café 6 veces al día, o sea, a la semana, perdón. Eso es harto, eso es bastante y muestra un consumidor que está en un constante consumo del café y no tan como ocasional o esporádico. En relación al consumo, también quisimos saber las preferencias de acompañamiento, debido a que la industria de leche se mezcla mucho en la cafetería sobre todo, y en este país puntualmente con el café con leche y el café cortado. Es por eso que preguntamos cómo prefieres tu café y para nuestra sorpresa el 73% de los amantes indicaron preferirlo solo, aunque el 26% mostró que la leche era su preferencia ideal. En este mismo contexto, el café por lo general se acompaña con algo y tiene que ver como en la mañana con un desayuno o quizás con un café post almuerzo, con un café a media mañana. Entonces preguntamos con qué prefieren acompañar el café. Y el 40% declaró preferirlo solo y el 53% con algo dulce. Solo el 6% indicó que prefería algo salado al momento de tomar café. En relación al hábito de compra, porque ya vimos el perfil psicográfico, demográfico y de consumo, ahora vamos a ver hábitos de compra. El shopper principalmente es la persona que compra una cosa, no necesariamente el que hace uso final del producto. Por eso la pregunta que hicimos relacionado a esto era, ¿quién compra el café que tú tomas? En donde el 75% respondió que él lo compra. Esto es fundamental al momento de enfocar el target, definir a quién le hablamos, definir el cómo le hablamos, porque la misma persona que hace la transacción a la vez consume el café. Y desde aquí se desprende dónde prefieren comprar el café. A pesar de que la pandemia digitalizó mucho todos los canales y en general todas las marcas desarrollaron sus e-commerce, aún así el 47% de los encuestados prefiere comprar su café en el supermercado o en su cafetería. El 20% define que lo prefiere hacer en su cafetería. Es decir, que entre cafetería, supermercado y un negocio local
se llevan el 80% de las preferencias de compra. Es decir, la compra presencial está muy por sobre la compra digital en la industria del café actualmente. De todas formas, todas las grandes marcas tienen e-commerce y trabajan en el mundo e-commerce de forma muy fuerte. Dentro de esto mismo es importante saber los hábitos de compra, cuál es el factor más influyente. Y desde esto, la pregunta era, ¿cuál es el factor que más influye en la decisión de compra de una marca de café? Y nos sorprendió que el 80% de esta pregunta está explicado por solamente dos variables, el sabor y la calidad. El sabor en un 44% y la calidad en un 37%, dejando atrás cosas como la tradición, el aroma, la recomendación, la marca e incluso el precio. Este tipo de respuesta nos da claras luces de los conceptos y atributos que debería cada marca trabajar al momento de generar su propuesta de valor. Entonces, entendiendo dónde compra, quién compra, dónde prefiere comprar, cuál es el factor que más influye, la fuente de información se convierte en el canal, en el fondo, en donde queremos que la gente esté hablando de nuestra marca. Y la pregunta era, ¿dónde busca información para decidir qué marca de café comprar? Y el 42% dijo que pedía recomendaciones a amigos o familiares. Esto se da por lo general en la mayoría de los consumos, pero particularmente en el café es un porcentaje bastante alto en relación a su directo consumidor, que es Google, que es el buscador más importante del mundo, con un 98% de búsqueda a nivel mundial. Eh, También importante que el 20%, alrededor un 18%, toma la información en la góndola del supermercado, por lo que también la publicidad en el punto de venta se vuelve un factor bien interesante si consideramos que alrededor del 50% de los consumidores aún prefiere comprar el café en su supermercado. Y ya pasamos por el contexto del mercado del café en el mundo, en Chile las asociaciones que lo trabajan, la cantidad de cafeterías que existen, el consumidor de café, gran parte de sus características. Nos vamos a la parte final, en donde vamos a ver el conocimiento de marcas de café que tiene el consumidor en Chile, que sería como un acercamiento al imaginario marcario de los consumidores de café. Y es así como llegamos a una gráfica que es muy decidora de que las marcas más importantes hoy día en términos de recordación de marca son Juan Valdez y Nescafé. Juan Valdez, que está en Chile desde el año 2007, al Nescafé está en Chile desde el año 1941, lo que muestra claramente el gran trabajo publicitario de awareness que ha desarrollado Juan Valdez, y que también viene marcado por marcas muy grandes como Starbucks, que hoy día tiene un 87% de recordación asistida, y marcas que están entrando en el mercado como Marley, que llevan alrededor de 10 años, pero que en el último tiempo se ha ido tomando las redes sociales con una propuesta súper enriquecedora desde la música y desde el café ecológico. Entonces, hoy día el imaginario marcario presenta marcas muy importantes del retail, pero también las grandes cadenas de cafetería se ven muy presentes. Y así es como, para ir terminando la presentación, nos vamos a las conclusiones, en donde tenemos claramente un aumento del ingreso per cápita en Chile, que está asociado a un consumo de lujo, que crea muy buenos cimientos para este aumento del consumo de café que hemos hablado durante la presentación. Hay una gran tendencia de aumento en la microtostaduría y coincide con la importancia para el consumidor final del tipo de tueste y del grano. También la tendencia observada de aumento en la importación de café tostado genera una interesante oportunidad para los consumidores en la diversidad de marcas y formatos en los que está entrando el café al país. Además, hay una oportunidad de los países exportadores para suplir la demanda que va a tener Brasil, las pérdidas de la cosecha en Brasil. Como veíamos, el 70% de nuestro café proviene de allá. Entonces,
hay una oportunidad también para el consumidor y para las marcas de ingresar nuevos orígenes y de esta forma ir desarrollando nuevos canales de contacto y generando nueva información disponible, porque herramientas como el censo cafetero permiten una gran y rápida canalización de la información. En relación al momento actual que vive la industria, el aspecto sensorial es clave en la innovación y con una tendencia constante a la prueba de sabores, métodos de preparación, curvas de tueste, y esto, como veíamos, coincide con un marcado perfil hedonista del tipo de consumidor en Chile. También se encontró que un consumidor está en búsqueda de calidad de producto y esta última está dada por el sabor y la calidad que veíamos antes, que eran los factores más influyentes al momento de comprar un café. También uno de los hallazgos principales de esta tesis de magíster es que los consumidores son clientes y a la vez consumidores, lo que hablaba del shopper y del usuario final, lo que es una variable importante a considerar en la definición del target en las campañas de marketing. Por último, el factor social se vuelve fundamental a la hora de influir en el comportamiento de compra del café en Chile. Y por último, como recomendación para las marcas, se ha visto que las tácticas a implementar para producir un aumento en el consumo de café debe tener consideración de las recomendaciones de amigos familiares como eje principal, debe realizar prueba de producto, ya que el sabor y la calidad vuelven a ser factores influyentes en la decisión de compra, las campañas de tráfico local y la publicidad en el punto de venta se vuelven también algo súper importante, sobre todo con las vueltas con los paso a paso, que hoy día permite una movilidad muy grande de la gente en nuestro país. Y por último, a pesar de que todo el 80% del café se vende de forma digital, o sea, presencial, los canales digitales deben estar muy presentes, ya que son una de las fuentes principal de información para los consumidores de café. Y bueno, esa era la presentación. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a dudas, consultas que puedan tener. Muchas gracias.